Está muy buena. Y allí Dios trata conmigo. Gloria. Yo andaba en la vida loca porque a mí se me olvidó que yo le hice una promesa cuando yo estaba en la guerrilla al Señor. Yo le dije que si me preservaba la vida yo le iba a servir, pero aquí se me olvidó. Pues de 24 años empecé yo a darme los gustos. Ya yo ganaba en ese tiempo mis 350, 400 dólares semanal. Y jovencito, pues dije yo, no, esto es lo mío. Y empecé a usar de todo lo que usaban mis amigos. Cocaína, marihuana, cerveza, ron, lo que fuera. En los fines de semana era fiesta. Y ya yo estaba por malos pasos. Y andando en esos pasos, ahí Dios trata directamente conmigo. Oí la voz de Dios que me dijo, no sigas en eso. Te saluda René Rojas de Podcast y Testimonios. Hoy estamos aquí en tu plataforma favorita. Te damos la bienvenida, tú que nos ves, nos sigues por estas redes sociales. Hoy estamos con un varón de Dios que es mi pastor. Lo amamos, nosotros lo bendecimos y gracias por la oportunidad que hoy nos da para que nosotros podamos tener esta entrevista con él. Y vamos a darle la bienvenida a mi pastor Efraín Morales. Pastor, Dios le bendiga. Amén, Preséntese. amén. Me siento bien aquí contigo, René. Ok, pastor. Aquí tenemos unas preguntas que yo creo que la gente va a ser de mucha bendición para las personas que nos siguen y las personas que para que vean que para Dios nada es imposible, que para Dios todo es posible. Preséntese. ¿Quién es Efraín Morales? Efraín Morales es un joven que vino de Nicaragua. Estuve mi tiempo difícil mientras estuve allá y llegué aquí, el Señor me hizo el llamado, me convertí a Cristo y hoy por hoy estamos pastoreando una iglesia muy bendecida. Contamos con una asistencia de 700 personas, ya casi 600 miembros. Amén. Y es una bendición. Dios ahí está trabajando con el pueblo, por la gracia de Dios, René. ¿A qué edad usted aceptó al Señor Jesucristo? ¿Cómo fue que llegó usted al Señor Jesucristo? Bueno, yo cuando estuve en mi país estaba en la guerrilla y comencé de los 17 años. Cuando pasé por una situación difícil, yo le dije al Señor que si Él me salvaba la vida de no morir en la condición donde yo estaba, porque era de seguro que iba a morir, pues el milagro ocurrió y no morí. Cuando vine aquí ya yo tenía 24 años y al año de estar aquí, ya tenía 25, entonces se me presentó el plan de salvación y conocí a Cristo y pues empecé a los 25 años prácticamente. Yo veo algo ahí muy que me llama la atención. Usted dijo la guerrilla. Cuéntenos en esa parte, ¿quién era usted antes de ser pastor? Sí, antes de ser pastor nosotros tuvimos un cambio fuerte en Nicaragua y pues yo a los 11 años perdí a mi padre. Mi padre nos dejó una herencia, mi madre no pudo con la herencia que teníamos, una finca con mucho ganado, la vendió, nos la puso en el banco para vivir de los intereses. Pero vino un cambio de gobierno y se apoderaron de todo lo que nos dejó de herencia mi papá y empecé de cero otra vez. A los 11 años ya yo tuve que empezar a trabajar para poderme ayudar con los estudios porque mi mamá no podía. Y cuando llegué a los 17, tenía planeado irme para otro país y andando, rebuscando un negocio, ahí me encontré con la contra de Nicaragua y me llevaron a la fuerza, pero a mí me gustaba la ideología de ellos y me fui con ellos, me entrenaron y anduve 5 años en la guerrilla. Esa fue mi adolescencia hasta que se llegó el tiempo que miré que ya no íbamos a ganar como yo había planeado y pues me vine para este país. Y aquí me hice de unos amigos donde me consiguieron trabajo y ellos eran muy religiosos y me invitaron a una de sus fiestas. No voy a decir la religión para no ofender a los que son de esa religión, ¿verdad? Pero trajeron un equipo de Puerto Rico llamado el Gran Combo y eso era una fiesta muy buena. Y allí Dios trata conmigo. Gloria. Yo andaba en la vida loca porque a mí se me olvidó que yo le hice una promesa cuando yo estaba en la guerrilla al Señor. Yo le dije que si me preservaba la vida yo le iba a servir, pero aquí se me olvidó.
pues de 24 años empecé yo a darme los gustos. Ya yo ganaba en ese tiempo mis 350, $400 semanal. Y jovencito, pues dije yo, no, esto es lo mío. Y empecé a usar de todo lo que usaban mis amigos: cocaína, marihuana, cerveza, ron, lo que fuera. En los fines de semana era fiesta. Y ya yo estaba por malos pasos. Y andando en esos pasos, ahí Dios trata directamente conmigo. Oí la voz de Dios que me dijo, no sigas en eso. Cuando yo estaba en el pleno apogeo consumiendo la droga. Y cuando yo oí la voz, se me pararon los pelos y me puse que, dije yo, wow, ¿qué es esto? Esa es una voz de trueno la que yo escuché. Santo. Pero una voz Gloria que a a pesar de ser de trueno, pude entender que era Dios. Gloria a Yo no Dios. tenía ningún conocimiento porque jamás había escuchado tal experiencia, ¿verdad? Ok. Y pues esa noche yo le pregunto a alguien que ando bailando con ella en esa fiesta, y yo le digo, oye, me pasó esto y esto. Y entonces me dice, eso es Dios que te está llamando. Y yo le digo, ¿tú crees que Dios va a llamar a una persona que ha sido asesino, que ha hecho cuanta cosa mala en esta vida? Pues de acuerdo a la experiencia que uno tiene, uno le han enseñado que si tú has matado, que si has hecho esto y lo otro, no tienes perdón de Dios. Para mí no había perdón, según yo. Y ella me dijo, te voy a buscar a alguien que sabe de la Biblia, que te dé un estudio y ahí vas a tener el conocimiento. Y cuando el primer día que me empezaron a dar los estudios, yo le dije, antes de que me dé estudios bíblicos, yo quiero que primero usted me explique si yo tengo perdón de Dios, porque si no, ¿para qué me va a dar estudios bíblicos? Si yo me voy a ir para el infierno. Así es. Entonces la persona me dijo, Pérez, no se preocupe, me dice. Hay salvación para todos, me dice. En la cruz del Calvario habían dos ladrones y el que se arrepintió fue salvo y el otro no se salvó, se perdió. Usted ha sido un criminal y aquel ladrón también era criminal y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo, así es que para usted hay salvación también, me dice. Y vamos a las escrituras, ya me buscaron primera de Juan 1:7, me dice, lea ahí. Y cuando leo ahí en esa parte del versículo que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿entendió? Me dice, cuanto pecado cometió, la sangre de Jesucristo lo limpia. Esa sangre tiene poder. Amén. Y entendí que para mí había salvación y dije yo, sigamos con los estudios. Y ahí vino mi conversión, me entregué a Cristo en el 1991. Gloria a Dios. Ya tenemos unos añitos y ahí Dios empezó a tratar. Luego me preparé en el Instituto Bíblico, conocí a mi esposa que ya era hija de ministros y por ahí vino que empezamos a ayudarle a mi suegro y ya hoy en día mi suegro está retirado porque ya está en los 96 años y estamos trabajando en esa congregación por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Lo que yo puedo ver, que Dios ya tenía predestinado, que usted tenía que, pues, servir al Señor y sobre todo llevar un pastorado. Pero hay algo que a mí me llama la atención en la guerrilla. ¿Usted se acuerda de algo que Dios lo guardó, algo específico, de una bala o algo así por el estilo? Sí, hubieron, imagínate, yo estuve 5 años. En esos 5 años yo perdí muchos amigos. Ok. Amigos que se quieren como a un hermano. Cuando uno anda en esos pasos, en el ejército y en una guerrilla, Así es. los compañeros tuyos son como tus hermanos, que si tienen que dar la vida por ti la dan y si uno la tiene que dar por el compañero la da, porque son experiencias que nos aprendemos a amar de esa magnitud por la situación que estamos viviendo. En cierta ocasión yo tuve una experiencia que yo era el explorador de la tropa, porque más o menos conocía la región y el comandante de la tropa me dice, usted va a ser el explorador. El explorador es el que va al frente de la tropa, dirigiendo. Y entonces, cuando estamos llegando a un lugar, se me tuerce el pie y ya íbamos a llegar a la zona urbana donde ya habían soldados, ¿verdad?, cuidando esa región. Y se me tuerce y ya yo no puedo caminar. Y se me va hinchando el pie y se me va hinchando el pie y le digo al comandante, ya no puedo seguir como explorador, no puedo, mire cómo está el pie. Y me dice, sí es verdad, me dice, vamos a buscar otro. Y viene un muchacho y dice, no, yo lo reemplazo, me dice, no hay problema, si de todas formas yo iba atrás de usted, ahora usted vaya al medio de la tropa porque ya no puede ir ni atrás de mí porque había que ir bien activo sí, porque el enemigo estaba cerca. Ok. 10 minutos y nos encontramos con el enemigo. Y al compañero mío
le pegaron un tiro aquí en la mano Claro. y se le cayó toda la piel, el que me reemplazó a mí, porque se encontró con el enemigo y estaban detrás de un árbol grande y cuando mi amigo hizo así, el tiro le cayó así para matar al enemigo. Y entonces esa herida fue en la selva, ya tú te imaginas, ese hombre que gritaba, lloraba. Y cuando yo vi eso dije yo, Dios mío, gracias a Dios porque se me dobló el pie, porque si no me iba a tocar esa a mí. Sí, así es. Y así como esa experiencia, tuve muchas experiencias, pero muchas, días sin comer y llegar a zonas donde habían áreas minadas y algunos soldados, algunos compañeros se paraban y un hermano mío se paró buscando unos guineos maduros, habían minas alrededor y cuando él iba a buscar los guineos pisó y lo mató la mina. De esa manera perdí un hermano yo. Y otras experiencias que yo la vez que yo le dije al Señor, si me salvas la vida, te voy a servir, el compañero mío que estaba con una ametralladora 60, cayó una bomba cerca de él y le voló la mitad de la cabeza. El que estaba con el RPG-7, porque éramos el equipo de apoyo, Okay. también el RPG-7 es lo que le llaman la bazooka, la que destruye los tanques, también le cae una bomba cerca y nos tenía ubicado el enemigo. Y cuando yo veo que estamos rodeados, como 1000 hombres que nos tenían rodeados, y nosotros solo éramos 150 hombres, dije yo, Dios mío, de aquí yo creo que no voy a salir. Y era un lugar tan difícil y lejos de mi familia que yo dije, si me logro morir aquí, mi pobre madre no va a saber a dónde yo quedé. Y yo fui muy responsable cuando estuve en mi casa con mi mamá, porque al quedar de 11 años, yo era el jefe de la casa, yo era el que llevaba la comida y todo. Okay. Y pensé en mi madre. Sí, Y ahí así le es. pedí a Dios yo, Señor, sálvame la vida, porque pensé en mi vieja que si yo moría, Sí. ya mi hermano mayor había muerto en la misma guerrilla, entonces yo quería sobrevivir para ayudar a mi viejita. Y ¡pam! El milagro que llega. El comandante dio una estrategia y salimos de la rueda del anillo que nos tenían y ya llegamos a un lugar, sacamos los muertos, los enterramos y ahí fue que vino las experiencias que tuve que creer en Dios. Y después, o sea, después de esa experiencia pasé como 2 años más, porque eso seguía, eran 5 años que anduve en eso y eso fue como al año y medio, 2 años que me pasó esa experiencia. Otra experiencia que tuve, que el paramédico que andaba con nosotros, era bien amigo mío, y estábamos hablando, y de momento el enemigo nos rodea. Y me dice, ponte allá, él era de mucha experiencia. Y yo me pongo detrás de una roca y él detrás de otra roca. Y cuando le digo, Julano, nada. Cuando empezaron a disparar, le pegaron un tiro en el oído y le salió por acá. Y yo dije, yo, Dios mío, este hombre que tenía 6 años de andar en esto, y yo que apenas tengo 2 años, dije yo, ¿qué será de mí? Y Sí. esas cosas me hacían pensar en Dios y uno le da un poco de temor, pero Sí. Dios fue tratando de esa manera, cosa de que cuando ya vine aquí, ahí fue que pude recordarme de que yo le había hecho esa promesa a Dios, pero yo era jovencito y yo quería disfrutar de la vida, Sí. pero el Señor no me dejó porque quién sabe qué podría haber pasado si yo seguía en todos los vicios y eso, y ahí vino ese llamado directo, porque si Dios no me llamaba a mí directamente, yo no iba a aceptar, porque si alguien me predicaba, yo no iba a creer, porque como yo había hecho tantas cosas malas y había visto tantas cosas, yo decía, no vale la pena yo servirle a Dios, y sería un hipócrita que yo le Así sirva a es. Dios. Sí. Pero cuando Dios te llama, no importa qué cosa mala hayas hecho, Dios se la luce con las personas Sí. y a veces la gente se reín, ¿qué va a hacer ese? No va a hacer nada porque tan malo que fue. Sí. Pero Dios, entre más malo haya sido, más bueno te hace. Así Eso es. tiene mi Dios. Así es. Y en esa parte yo como me identifico porque usted dice algo que ya no trató el ser humano con usted, ya no trató un pastor, una pastora, un evangelista, sino que trató Dios directamente con usted. Sí. Dios trató muy profundo con usted. Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que usted dice que le hizo una promesa a Dios y es algo muy, muy delicado cuando uno le hace una promesa a Dios. ¿Qué me puede decir sobre eso? Bueno, esto mucha gente comete un error en esta situación, fíjate. Dios. Yo me he dado cuenta que mucha gente le promete cosas a Dios, pero es en su ignorancia. Sí, Porque así la Biblia dice, después fue que yo me di cuenta que la Biblia dice, si tú prometes a Dios, cumple. Porque si no, mejor no prometas y no vas a cumplir, porque a Dios no le agrada
que tú hagas una promesa y no la cumplas. Y por lo general, cuando estamos en una situación difícil, le prometemos a Dios, Señor, mira, cuando uno viene de inmigrante a este país por esa frontera, Señor, si llego allá con vida, yo te voy a servir, guárdame, que no muera en el desierto, que esto, que no me pique una culebra, una serpiente. Quieres preservar tu vida y le haces promesas a Dios, pero luego la gente viene aquí y se les olvida. Sí. Y a mí también me pasó, o sea, me olvidó, pero gracias a Dios que Dios me lo recordó directamente, oí esa voz y desde que escuché la voz me fui y me remonté a que yo le prometí que yo le iba a servir y yo dije, caramba, aquí está. Yo pensé que era jugando, que yo le había hecho como en broma la promesa al Señor, pero yo se la hice en serio porque yo estaba a punto de perder la vida. Pero luego que uno está bien se le olvida. Sí. Se le olvida. Y yo le aconsejo a aquella gente que le han prometido a Dios que le van a servir, que no lo dejen para lejos, para mañana. No, la Biblia dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de que vengamos a Cristo y le digamos, aquí estoy, Señor, úsame, quiero servirte. Aunque tenga duda, el Señor te la quita. Aunque tengas incredulidad, se va en el nombre de Jesús, porque hay momentos que cuando tú vas a la iglesia, Dios trae hombres que usa con unción, con liberación, con discernimiento de espíritu y te hablan a tu alma y a tu espíritu, cosas que solo tú y Dios las saben, y ahí tu fe se aumenta y de esa manera viene esa entrega total y genuina a servirle correctamente al Señor, René. Wow, es algo muy estremecedor eso lo que usted dice, pero es algo que uno como ser humano tal vez en su ignorancia hace promesas al Señor, pero el Señor se le agarra las cosas en serias, Él no juega. No, Él no juega. ¿Y usted qué le dice a las personas en esa situación que han prometido algo al Señor y no han cumplido esa promesa? Bueno, yo diría que se pongan la mano aquí y digan, Señor, yo no quiero ser mentiroso, yo te prometí, yo te voy a cumplir. Yo creo que no hay cosa mejor que sentirse en paz con Dios. Amén. El ser humano a veces, por más que corra y que se quiere esconder de Dios, que Dios no te use, uno a veces quiere estar de lejito, como hacía Pedro cuando iban a crucificar a Jesús, que dice que estaba de lejos, no estaba ahí al ras porque de lejos no corre peligro uno. Y a veces uno como humano quiere mantenerse lejitos para que Dios no te use, para que no te envuelvan en la iglesia, para no tener una posición. Tú quieres ir una vez al mes o a la semana, pero sin compromiso, y a Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros le sirvamos con compromiso, porque si vemos la experiencia del apóstol Pedro, cuando le servía de lejos, con facilidad negó a Jesús. Cuando se le acercaron y le dijeron, tú te pareces a él. Yo no lo conozco ese hombre, lo negó, porque estaba de lejos. Pero cuando nos metemos en serio, después que vino el momento difícil, Pedro dijo, cuando le dijeron, te vamos a soltar de la cárcel, pero queremos que te calles la boca, que no sigas predicando. Y Pedro le dijo, ya cuando había tenido ese impacto con el Espíritu Santo, le dijo, ¿a quién es mejor obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Amén. Es importante que nos entreguemos genuinamente y le digamos al Señor, yo te quiero servir y me quiero morir sirviendo a ti. Y que Él me diga quien me diga lo que me diga para negarte, no te voy a negar porque ya experimenté que eres real en mi vida. Así es. Algo que a mí me hizo afirmarme en las cosas de Dios fue que cuando me invitaron a la iglesia, después que me dieron los estudios en mi casa, cuando yo voy a la iglesia, yo me recuerdo que el predicador oró por mí y yo pude experimentar un fuego literal que me quemó desde la cabeza hasta los pies y comencé a sudar y yo dije, wow, qué experiencia más agradable. Esto no es que me dijeron que Dios está en el cielo, yo lo puedo sentir que está aquí, dije yo. Si esto es así, ¿cómo no te voy a servir? Y ahí se acabaron los tabús de que Dios está por allá en el cielo, que esto, no. Yo lo pude experimentar desde que yo decidí acercarme a Él, porque la Biblia lo dice, fíjate, el apóstol Santiago dice, los que a mí se acercan, yo me acerco a ellos. Así es. Los que me dan la espalda, yo también les doy la espalda. O sea, el Señor quiere que si prometimos, que cumplamos. Sí, así es. Porque dice la palabra que no le gusta que esté frío o tibio. Ajá, no, Él quiere una entrega total. Sí, la Biblia dice, en Apocalipsis 3 dice que a los tibios los vomitaré de mi boca, porque si usted prueba un café tibio como que no pasa. Las cosas calientes son buenas o frías,
un café con hielo o caliente para que pase. Y el Señor es igual, Él nos quiere comprometidos en serio en la iglesia, que le sirvamos, ya sea como mujeres, como diácono, como un líder que da estudio en los hogares, usted se capacita y haga la voluntad del Señor. Eso es lo que Él quiere. Así es. Y algo que usted, hay una pregunta muy importante aquí. Lo más difícil que usted haya pasado en ese tiempo en el Evangelio, sea una prueba, sea algo, no sé, que haya perdido un ser querido, algo que usted haya pasado, que haya marcado su vida. Bueno, me han pasado varias situaciones, pero yo en cierta situación, yo me recuerdo que mis papeles estaban en proceso y mi abuelita estaba ya en las últimas. Mi abuelita por parte de mi papá, eran idólatras, tenían su San Antonio en la pared con su velita siempre. Y luego que yo conozco a Cristo de esta manera y estudio la Biblia y entiendo que esas cosas a Dios no le agradan, yo quería mucho a mi abuelita y yo le pedí al Señor, Señor, por favor, no dejes que mi abuelita se vaya sin que yo hable con ella. Yo quiero presentarle esto que yo conocí, esto que yo sentí de ti. No dejes que ella se vaya. Y ya estaba bien de los 90 para arriba ella. Y yo orando y mis papeles en trámite, y mis papeles en trámite. Cuando llegan los papeles que ya me aprueban mi asilo político y luego me dan la residencia, desde que obtuve todos mis documentos en orden, de una vez arranqué para allá a mi país a ver a mi abuelita. Llegué y le presenté el Evangelio. Mire, abuelita, las cosas son así, no es como nos enseñaron, no es de la manera mira, es un milagro que una persona de los 90 para arriba te entiende el Evangelio, porque cuando ya tienes metido una secta, una religión falsa en tu mente, sacarla de ahí solo un milagro. Pero yo tenía esa fe, que lo que yo sentí que ella lo iba a sentir. Y cuando le comienzo a leer la Biblia, le leo el Salmo 135, donde habla de los ídolos de las naciones, le leo Éxodo 20, le leo Isaías 44, abuelita, estamos equivocados, hemos creído de una manera equivocada. Y me dijo, verdaderamente que sí, mijo, me dice. ¿Y qué tú crees que yo puedo hacer? Me dice. Si tanto que he creído en estas cosas. Si usted acepta a Cristo en su corazón y agarra esas cosas y las echa a la basura y las rompemos, le digo yo, ya de hoy en adelante usted es una hija de Dios y se va a ir en paz con el Señor y cuando usted se vaya, Él la va a recibir. Amén. Porque si no hace eso, le digo yo, con esas cosas usted no va a entrar allá porque la Biblia lo condena a eso. Y eso fue un milagro, para mí fue un milagro porque yo quería que mi abuelita se salvara, porque yo sé que de esa manera una persona recibe salvación aceptando a Cristo en el corazón. De lo contrario, no hay salvación. Sí. No hay otra manera, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sin Cristo no hay entrada al reino de los cielos. Él es la clave para entrar. Él es el pontífice genuino. En la tierra hay pontífices, pero el pontífice que debe de ser aquí en la tierra es el Padre, el Hijo, Jesucristo. Así es. Porque yo, tengo entendido y he visto que hay personas que aceptan al Señor y se van. Y hay personas que dicen, yo estuve en la iglesia, pero yo no sentí nada, yo no siento nada, por eso yo me salí, porque solo es algo, una doctrina que tal vez yo no puedo entender o yo no lo puedo pues experimentar. ¿Qué tiene que hacer esa persona para sentir el poder de Dios, para llenarse de la llanura de Dios? ¿Qué tiene que hacer esa persona para que esa gente que va tal vez a las iglesias, que no ha sentido, ha experimentado el amor de Dios, no ha experimentado ese fuego, tal vez ese fuego consumidor el fuego que quema, que limpia, que transforma? Así es. Yo pienso que yo he conocido personas en las iglesias, fíjate, yo tengo un amigo que me estaba contando su experiencia, que ya lleva sus muchos años, no voy a decir cuánto, pero lleva muchos años en la iglesia y estudió la Biblia, hizo teología y todo, sus cuarto años. Y en una conversación que tuvimos, yo dije, Julano, ¿tú alguna vez has llorado ante la presencia de Dios? Yo nunca he hecho eso, me dice. Yo me rasqué la cabeza y dije yo, pero Dios mío, yo he llorado como 500, a ver cuántas veces ante la presencia de Dios, porque cuando tú la sientes, las lágrimas salen. Así es. Y cuando tú no lo sientes, entonces lloras porque lo quieres sentir. Sí. Entonces, ¿cómo es que está que una persona va a la iglesia y a como entra, sale? Algo está pasando
que no hay búsqueda, que no le interesa a la persona sentir esa presencia tampoco, pienso yo, porque uno predica la palabra y cuando tú predicas la palabra, si hace efecto, tú vas a tener esa búsqueda, vas a leer la Biblia y te vas a interesar en aprender más, y una vez que aprendes la palabra, busca la manera cómo tener ese encuentro con Jesús, para que el Espíritu Santo llegue a ti, porque el que trata con nosotros es el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él dijo, me voy pero no los dejo solos, les dejo el Consolador, amén, que es el Espíritu Santo. Sí, y una vez que ese Espíritu Santo llega a tu vida, amén, de que debe de haber un cambio, debe, amén, de haber un cambio. Así y de que vas a llorar, vas a llorar. Y entonces cuando nosotros tenemos ese acercamiento, yo pienso que si una persona no ha sentido eso, debe de decirle al Señor, yo quiero sentir eso, Señor. Y si usted no lo siente, sígale diciendo, yo lo quiero sentir, ¿qué hago? Métase unos 7 días en ayuno y usted va a ver. Por lo menos, yo me recuerdo que yo escuchaba hablar de eso, de que yo siento la presencia y ese fuego, y yo lo había sentido en mi conversión, pero después no lo estaba sintiendo, y yo le dije, Señor, yo no estoy sintiendo nada, ¿qué hago? Y escucho una prédica de un predicador que dice, cuando usted se sienta así, pues métase unos 3 días corrido en ayuno, 3 días y 3 noches, y usted va a ver que Dios va a tratar. Óigame, yo lo hice. Y yo estaba empezando en los caminos del Evangelio, tenía mis 8 o 9 meses. Y cuando uno está empezando, el enemigo te quiere enfriar para que eres presa fácil porque estás nuevo. Y yo tenía mis 9 meses y cuando me meto esos 3 días, mano, el primer día, el segundo día, en la noche me jalaron la cobija y yo, ¿qué es lo que está pasando? Y me levanto y no me podía ni levantar, todo pesado, quería hablar y no podía. Y yo dije, no, yo reprendo al diablo, dije yo, en el nombre de Jesús te reprendo, diablo sucio, este ayuno va a seguir. Y mira, no, el enemigo no quería que yo hiciera mis 3 días de ayuno, lo hice y mientras yo leía la Biblia, yo empecé a sentir la presencia. Amén. Me recuerdo, mira, que eso hace más de 28 años que pasé esa experiencia. Estaba leyendo ese pasaje de Juan, cuando dice que ve a Jesús y le dice, yo no soy digno de soltarte las sandalias, sí, de los pies. O sea, no soy digno de soltarte los zapatos para que te los quites. O sea, se sintió tan menos. Y yo leyendo esa experiencia y en esos 3 días de ayuno, yo comencé a llorar. ¡Wow! Dije yo. Sí. ¡Qué humildad la de Juan! Y esas lágrimas, Dios las toma en cuenta. Cuando tú lloras ante la presencia de Dios porque no la sientes la presencia, Dios la toma en cuenta. Cuando lloras porque sientes la presencia de Dios, Dios toma en cuenta todo eso, porque en así Apocalipsis dice, sí, que Dios juzgará toda lágrima de los santos. No son las lágrimas de las imágenes, no, son las lágrimas de los santos que les sirven por las situaciones difíciles que nos vienen en la vida, que nos hacen llorar. A veces vienen problemas que uno dice, de esta no me salva nadie, pero el Señor siempre está ahí y te salva. Así es. Mira, una vez pasó una situación. Es un testimonio para alguna gente que la fe le falla. Sí. Yo tenía el noviazgo con mi doña. Y me gustó una casa y dije yo, esa casa yo la voy a comprar. Yo tenía 35,000 en el banco. La casa valía 60,000. Y entonces yo llamo al real estate, me conecto, tururum. En esos días me botan del trabajo. Santo Dios. Pero yo no sabía. Y yo hice un contrato de que yo iba a arreglar la casa para que pasara inspección y le meto $10,000 a la casa y la pongo bonita, llega el inspector y pasa. Vamos al cierre. Cuando vamos al cierre, el abogado me dice, mira, el banco dice que no te da préstamo porque a una persona en desempleo, a nadie aquí en los Estados Unidos el banco le da un préstamo si usted está desempleado. Y yo comienzo a sudar, Dios mío, y los 10,000 y el mes que pasé trabajando en esa casa, los chorros de sudor así. Dije, Dios mío, yo no voy a perder ese dinero. Y le digo yo al abogado, dile al dueño que yo se la compro cash. Y me dice el abogado, ¿y tienes ese dinero? Le digo yo, casi lo tengo todo. La mitad, pero yo sí, me le puse con fe, ¿verdad? Porque así es. Y entonces el dueño vino de la Florida al cierre, pues era aquí en Nueva Jersey, y entonces el dueño enojado, yo gasté mi ticket en avión para que esto no se dé. Y entonces le digo yo, dile, porque yo no hablaba inglés, mi inglés era malísimo en ese tiempo y el abogado hablaba español, y le digo yo, sí, dile al dueño que la casa yo se la voy a comprar. ¿Y cómo me la va a comprar si el banco no presta? Dile que yo se la voy a comprar cash. Y entonces el abogado no quería ya.
¿Estás seguro? Me dice, sí, hombre, dile, le dije yo. Y entonces el abogado le dice al hombre, dice él que te la va a comprar cash. Y entonces, ya, ok, vamos a hablar de negocios. ¿Cuánto me va a dar adelantado? Le voy a dar 30,000. Y después que él me diga cuándo quiere el resto. Y yo solo eso es lo que tengo. Sí, así es. Entonces, Dios me puso la fe, me activó la fe. Eso es fe. Entonces, el dueño me dijo, ok, dame 30,000 y por 5 años dame $300 mensual. Gloria a Dios. 1996 fue eso. ¡Wow! Dije yo, Dios es bueno, 300 pesos al mes. Imagínate una casa de 3 dormitorios, 2 plantas, y así como esta, piso nuevo, todo le puse yo, la puse bien bonita. Dios hizo la obra. Así es. ¿Qué pasa? Sí. Que un cuñado mío, yo necesitaba dinero para seguir adelante. Y yo había cogido $10,000 prestados para esos 30, porque yo había gastado 10,000, ¿verdad? Sí. Pero al yo decirle que le doy 30,000, yo no los tengo, yo solo tengo 20. Sí. Pero un amigo mío me dice, oye, guárdame 10,000 en el banco. Sí. Claro que sí. Aquí están los 30. Esos 30 fueron los que usé. A los 6 meses ese amigo me dice, me voy para mi país, me dice, voy a necesitar los 10. Dios de la gloria, dije yo. ¿Y ahora? ¿Cómo yo rebusco $10,000? Yo no quiero coger por ahí prestado. Esta gente me conocen que yo tengo buen testimonio, a nadie le he robado, soy cristiano. Y le digo yo, Señor, haz una obra, yo no voy a quedar mal ante esta gente. Entonces me dice él, para el 30 de diciembre yo me voy. Ok. Y ya estamos al 20 y yo con aquel desespero, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estamos a 20, necesito el dinero, son 10,000, no son 10 pesos. Y de momento viene un primo y me dice, oye primo, fíjese que yo quiero guardar 10 y como no tengo papeles para abrir una cuenta, ¿me los puedes guardar? Claro, primo. Y agarro los 10 y voy, mira brother, aquí están tus 10,000 que para que te vayas. Dios comenzó a orar y de momento conseguí mis trabajos y ya cuando mi primo me pidió los 10, ya yo los tenía y también se los di. O sea, bueno. Dios hace cosas grandes. Así es. Son testimonios para aumentar la fe, porque a veces la fe se cae, pero también Dios nos hace pasar por pruebas para que pongamos la fe en práctica y para saber que Él es real, porque yo digo que esa situación fue Dios que la arregló. Mi testimonio quedó bien, a nadie le quedé debiendo. Y hasta el día de hoy a nadie le debo, solamente al banco le debo esta casa, pero eso es normal, que todo el mundo aquí tenga una deuda si quieres comprar una casa, porque valen tanto que es difícil uno decir, aquí están estos 400,000 para comprar esta casa, obligado hay que ir al banco a hacer un préstamo, poner una parte uno y otra al banco, pero estamos, por la gracia de Dios, creyéndole a Él, que Él puede hacerlo. Sí, pues algo poderoso que puedo ver lo que Dios hizo en su vida y lo que sigue haciendo. ¿Usted ha experimentado algo con el Señor, que lo haya visitado? ¿Usted se acuerda que le haya mostrado algo el Señor de los últimos tiempos, de lo que está pasando, o algo por el estilo de lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente? Bueno, prácticamente estas cosas así como que el Señor a veces no te habla claro. Sí. Sería mentiroso si te digo, sí, oí una voz. No. Pero yo he leído la Biblia. Sí. Y la Biblia nos da instrucciones a nosotros. Y yo sé que Dios revela y Dios nos dice cosas. Yo creo en las revelaciones, creo en la profecía, creo en el discernimiento, creo en el don de sanidad, creo que Dios se glorifica y se manifiesta como Él quiere en las vidas de nosotros. Sí. Pero de acuerdo a lo que yo he leído en la Biblia, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, dinos cuándo, dinos, como un chismecito, santo, un chisme santo. Aparte dice que le dijeron, Señor, dinos a nosotros, ¿cómo será lo de los últimos tiempos? Y él le dijo, cuando oigas que hayan guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre, peste, cuando veas que los hijos se levantan contra los padres. En los tiempos antiguos, la ley era que un hijo se tenía que portar bien con su papá. Así es. Si se portaba mal, dice que lo tenían que decirle a los ancianos y los ancianos lo llevaban a la plaza y ahí lo mataban a pedradas. Los mismos ancianos de la ciudad. Era orden y ley que había que portarse bien. Pero el Señor le dice, cuando veas que los hijos se levantan contra los padres y padres contra sus hijos, es que el tiempo está cercano. Cuando son señales, ¿verdad? Estas señales que vemos de la guerra del Medio Oriente, de que quieren acabar con Israel,
ahora mismo el país más malo para los hombres que no conocen de Dios es Israel. Israel es el delincuente, Israel es el asesino. Sí. La gente que le matan a Israel no cuentan, pero los que él mata, eso sí es un crimen, ese hombre debe de ser juzgado, pero no ven que lo perjudicaron primero. Entonces, estas cosas nos hacen ver que ya el tiempo del Señor viene, porque los discípulos le dijeron, dinos, ¿qué señales habrán? Y él le dijo, bueno, las señales que van a hacer es como las de la mujer encinta. Cuando la mujer está por dar a luz, sí, dice que comienzan los dolores. Y a medida los dolores se aproximan, a medida que los dolores se aceleran y se van acelerando, eso significa que ya el hijo está por venir. Y él dijo, pues así seré yo. Cuando vean que esos dolores, que los terremotos, que las hambres, que los padres contra los hijos contra los padres, es que ya el hijo está por venir. ¿Y quién es el hijo? Jesucristo. Así es. Eso es. Entonces, pues vemos estas cosas, sí, y yo lo que recomiendo a la gente que lee la Biblia es que su fe se aumente cuando vean estos problemas. Sí. No se pongan, ay Dios mío, va a venir una tercera guerra y que van a usar bombas nucleares, que las usen. Nosotros como hijos de Dios, Dios se va a encargar de hacer algo antes de que esta tercera guerra mundial explote. Yo creo fielmente que el apóstol Pablo dijo que nos iba a librar el Señor de la ira venidera. Así es. Apocalipsis 3 también dice, Apocalipsis 3:10 creo que dice que yo te guardaré del día malo. O sea, ¿y cuál es el día malo? Hay un día malo, un día grande que viene, un día espantoso, dice Zacarías. Y si el Señor dice que nos va a librar, pues durmamos confiados. Amén. No hay cosa mejor que estar en paz con Dios. Porque cuando usted está en paz con Dios, no importa. Yo sé que el Señor va a tener cuidado de su iglesia, de su pueblo. Amén. Así como cuida de Israel, cuida de su iglesia, la iglesia verdadera. Se levanten 500 países contra Israel, Israel va a triunfar porque Dios está ahí. Así es. Él lo puso a ese pueblo ahí como señal para que las demás naciones creamos en Dios. Amén. Hay gente que se enojan con Dios porque a ellos les va bien y a otros les va mal. Sí. No, Israel es una señal para que nosotros creamos en Dios. Hay una promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dijo, Abraham, como señal de que yo existo y de que yo soy el Dios de Israel, a las demás naciones les daré prueba de que donde vayan tus descendencias yo los prosperaré y serán prósperos. Y las demás naciones van a tener que entender que yo estoy con ese pueblo. ¿Usted ha visto un judío pidiendo limosna? En pandillas, ahí mendigando en la calle. Yo no he visto ni uno hasta el día de hoy. Todos los judíos que yo conozco son empresarios, hombres de trabajo, emprendedores, ponen un negocito y a los años es un negociote porque la mano de Dios está con ellos. Y eso me aumenta la fe a mí porque yo digo wow, la promesa que se le hizo a Abraham, ahí se está cumpliendo. Así es. No hay un pueblo más próspero que los hebreos, que los israelitas. Hoy el diablo se ha inventado que el pueblo que está en Israel, esos son unos sionistas, que esos no son el pueblo genuino. ¿Cómo que no? Israel ha existido por miles de años. Así es. Desde los tiempos antiguos que leemos la Biblia ya tiene más de 2000 años que se escribió, pero los antiguos escritos tienen 4000 años y en esos escritos antiguos habla de la historia de Jerusalén. Así es. Zacarías da una profecía de Jerusalén en el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 12, dice, y les pondré a Jerusalén como piedra pesada a las naciones. Jerusalén es un pueblo pesado para las naciones, nadie lo quiere, pero Dios lo quiere. Amén. Y si Dios lo quiere, yo lo tengo que querer y orar por ellos, que Dios los bendiga y los guarde, porque no hay cosa mejor que bendigamos al que Dios nos dijo que bendigamos. Y tenemos experiencia, han habido gente que han maldecido al pueblo de Israel y hemos visto los testimonios que ha pasado, que la maldición que le han tirado a ellos, les ha caído a ellos y la han tenido que pagar. Sí, pues estamos viendo lo que está pasando, hay mucha gente que se turba porque por la Tercera Guerra Mundial y todo lo que está pasando, pero ¿cuál es la solución para acabar y culminar con este video? ¿Usted qué le dice? ¿Le da un mensaje a todos los que nos siguen, a toda la gente que se ha apartado o la gente cuál es la solución que la gente que no sirve al Señor, qué tiene que hacer? Bueno, yo diría que la gente que se ha menguado la fe, hay una palabra que Jesucristo dijo, hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra cuando vuelva. La fe se ha acabado en gran manera en el pueblo de Dios. No le hablo de la gente impía, no.
Cuando el COVID vino, yo me recuerdo que sacaban unos chistes. Antes del COVID, las iglesias vacías. Pero luego que el COVID pase, mire cómo van a estar las iglesias y sacaban las multitudes viniendo a buscar de Dios. Fue lo contrario. Sí. Después del COVID, las iglesias se vaciaron. Nuestra iglesia fue una iglesia fuerte y tratamos con ellos por las redes, estuvimos predicando. A la otra semana cerramos un domingo y ya el martes estábamos transmitiendo en vivo para mantener la iglesia congregada. Y aún así, luego que ya suspendieron las reglas de que ya nos podíamos congregar, bajó un 40% la congregación. Pero nuestra iglesia, a pesar de eso, fue más fuerte que muchísimas. Hubieron iglesias que las tuvieron que cerrar, sí, porque la iglesia falló, la fe falló. Así es. Las iglesias se vaciaron, quedaron por mitad, menguaron. Y ahora que estamos en los últimos tiempos, yo digo que usted debe de pelear por su fe. Así es. Yo digo que usted tiene que decir, no, yo voy a echar mano a la fe y la voy a activar en mi vida. Aunque no sienta, yo voy a creer que Él puede activar la fe en mí. Y aunque no la sienta la fe, aunque no sienta la presencia, es creer. Esto es creyendo. Yo digo que si usted, como ser humano, y que ve que los tiempos están malos, los tiempos nos están diciendo a dónde estamos por llegar. Así es. Yo le aconsejo que busque del Señor, que vaya a una iglesia donde se predique un Cristo vivo, un Cristo que sana, que salva y que transforma al ser humano. Hay hombres que han sido viciosos y el poder de Dios los transforma cuando oramos por ellos y ayunamos y los envolvemos a ellos, le decimos métase en ayuno y verá, y usted va a ver que Dios lo va a transformar a usted. Y si usted es una persona rescatada pero no quiere buscar de Dios, humíllese, vaya y dígale, Señor, yo quiero aceptarte, yo quiero buscar. Estamos en los últimos tiempos y Jesucristo dijo que en los últimos tiempos la fe se iba a escasear. Y en esos tiempos estamos, así que yo le aconsejo, actívese, vaya a una iglesia cristiana evangélica y busque del Señor, no vaya a ver al hermano cómo va vestido, no vaya a ver a la hermana cómo va vestida, usted vaya y diga, quiero ver a Cristo. Y Cristo se le va a revelar y usted va a conocer lo que es la presencia de Dios en la vida de un ser humano que quiere aceptarle y buscarle y servirle de corazón. Así es. ¿Usted puede dar la dirección de la iglesia que usted pastorea por si la gente quiere visitar la iglesia? No sé si usted puede darnos toda la información. Sí, la iglesia que estamos pastoreando es en un pueblo hebreo. Hay como unos 150,000 judíos, pero habemos un pueblo hispano ahí también que le damos la gloria a Dios. El Dios que ellos adoran, también nosotros lo adoramos. Amén. Y la dirección es 219 Clifton Avenue, Lakewood, Nueva Jersey. Repito, 219 Clifton Avenue, Lakewood, Nueva Jersey. Estamos en la central de la ciudad, en el centro de la ciudad, frente a la plaza del pueblo, ahí estamos. Donde siempre hay una iglesia idólatra, hoy ahí está una iglesia evangélica en esa plaza. Dios me los bendiga. Amén. Te damos las gracias por ver esta transmisión y síganos en las redes sociales, dale like, comparte este video para que llegue a muchos lugares, para que mucha gente que se ha apartado del Señor, aún en los últimos tiempos creemos que el Señor hará algo poderoso. Así es que síguenos, no pierdas la vista.